¿Te has dado cuenta de que mucha gente se despierta cansada incluso antes de empezar el día? Curioso, ¿verdad? Duermen 8 horas, pero se levantan como si cargaran piedras invisibles. Aquí va una verdad contraintuitiva. No es el cuerpo el que está exhausto, es el espíritu. Y tratar de resolverlo solo con café o con una agenda bien organizada nunca será suficiente. Quizás suene polémico, pero la causa no está únicamente en la rutina, sino en el vacío de comenzar el día desconectado de la verdadera fuente de fuerza. Es como intentar usar un celular sin batería. Puede encender, sí, pero no funciona bien. La buena noticia: existe una manera simple e inmediata de cambiar esto. Y no requiere horas de esfuerzo, apenas unos minutos de entrega. Y si te dijera que la clave para enfrentar los problemas de hoy no está en esperar el fin de semana ni en huir de la presión, sino en aprender a invocar el nombre correcto desde el amanecer. Esa es la recompensa rápida. Al terminar este video, no solo tendrás paz, sino también una fuerza espiritual capaz de transformar la forma en que enfrentas cada desafío. Hay momentos en que la vida parece un túnel oscuro, sin salida visible. Quien ha enfrentado la depresión sabe bien lo que es. Paredes invisibles que aprietan el pecho, pensamientos pesados que no se callan. Es como estar en una prisión sin barrotes, pero con candados en la mente. Sin embargo, hay una llave que abre esa puerta: clamar. Así de simple, clamar con fe. Él, como un guía experimentado, siempre recordaba que el silencio puede ser un enemigo mortal. Callar ante el dolor solo prolonga la herida. El llamado inmediato es precisamente romper el silencio, levantar la voz, aunque tiemble, y decir: Jesús, no pases de largo. Ese gesto sencillo ya es un acto de valentía, casi un grito de supervivencia. Lo curioso es que la fuerza no está en la sofisticación de las palabras, sino en su sinceridad. No hace falta oratoria ni frases bonitas. Basta con una frase corta, incluso un suspiro dirigido a Él. Como alguien que, en medio de un ahogo, no necesita explicar, solo extiende la mano. Ese clamor es lo que rompe las cadenas más fuertes. Él solía contar la historia de una joven que, sumida en crisis de ansiedad, llegó a pensar que no había salida, pero una noche de llanto decidió murmurar: Jesús, ayúdame. Nada cambió de inmediato en el mundo externo, pero dentro de ella, una paz extraña la envolvió. Era como si la oscuridad hubiera perdido parte de su fuerza. Ese es el poder del llamado inmediato. No cambia el escenario externo al instante, pero cambia el corazón que mira. Cuando se clama, los ojos internos se abren y de repente lo imposible ya no parece tan lejano. La desesperación se transforma en esperanza. Es como encender una vela en un cuarto oscuro. No elimina la noche, pero lo cambia todo. Y la ironía es que muchos prefieren intentar arreglar las cosas solos, tropezando con soluciones temporales. Corren tras distracciones, se sumergen en placeres momentáneos o intentan controlarlo todo con la fuerza de la mente. Pero cuanto más lo intentan, más sienten que la prisión aprieta, hasta que entienden que la salida no está en ellos mismos, sino en clamar hacia lo alto. Aquel mentor solía usar una analogía sencilla. La fe es como presionar el botón de emergencia en un ascensor. Mientras insistas en calmarte solo, el ascensor seguirá detenido, pero en el instante en que aprietas el botón, alguien viene en tu auxilio. El llamado inmediato es ese botón que conecta nuestra necesidad con el poder divino. ¿Cuántas veces dejamos que Jesús pase de largo porque esperamos el momento perfecto para hablar? Como si hubiera un protocolo, un ritual complicado. Pero los evangelios muestran que los mayores milagros ocurrieron cuando personas comunes gritaron en medio de la multitud, sin ensayos. El grito del alma se escucha antes de terminar la frase. Y no creas que es exageración. Quien lo ha vivido sabe que hay una gran diferencia entre orar mecánicamente y clamar de verdad. Lo primero es repetición, casi automática. Lo segundo es un salto profundo, como quien lanza la red con todas sus fuerzas, esperando realmente recoger algo. Ese es el tipo de oración que abre los cielos. Él siempre aconsejaba:
Si sientes el peso de la ansiedad en la mañana, no esperes a la noche. Llámalo en el momento en que el corazón apriete. Si estás en el trabajo y llega el miedo, susurra: Jesús, quédate conmigo ahora. Si estás conduciendo y sientes la soledad, dilo en voz baja. Ese es el llamado inmediato. No posponer, sino clamar en el instante. Curiosamente, cuando se aprende a vivir así, la vida deja de ser reacción y se convierte en construcción. En vez de reaccionar al caos, la persona empieza a actuar con fe. Ya no es la depresión la que dicta las reglas, sino la confianza la que organiza los pasos. Y ese patrón diario va echando raíces tan profundas que nada logra arrancarlas. Y quizá aquí está la parte más intrigante. El llamado inmediato no es solo un recurso de emergencia, sino el inicio de un estilo de vida. Una forma de vivir en diálogo constante con lo divino, sin separar lo sagrado de lo cotidiano. Y cuando se descubre ese secreto, la soledad cambia de nombre y la historia toma un nuevo rumbo. Quien alguna vez entró en una habitación llena de gente y aún así se sintió invisible, sabe bien lo que es la soledad. Es un dolor silencioso, que no grita hacia afuera pero resuena en lo más profundo del alma. Parece que todos tienen a alguien, menos tú. Ese es un peso que muchos cargan en silencio, tratando de disimularlo con sonrisas forzadas. Él solía decir que la soledad no es ausencia de personas, sino ausencia de presencia. Hay una gran diferencia entre compañía y conexión. Puedes estar rodeado de voces y aún así sentir un vacío insoportable. En cambio, un solo gesto auténtico de cuidado puede llenar ese espacio de manera inesperada. La Biblia es clara al afirmar: el Señor va delante de ti, nunca te dejará ni te abandonará. Dt 31:8. Esa promesa no es poesía para adornar el texto, es ancla para el alma. Cuando todo parece vacío, esa palabra es como una mano invisible que sostiene la tuya. Donde hay promesa no hay abandono. ¿Un ejemplo práctico? Imagina a alguien que vive lejos de su familia y siente el peso de la nostalgia. En una noche cualquiera, abre la Biblia al azar y lee ese versículo. De repente, esa habitación oscura se vuelve menos hostil. El corazón encuentra consuelo, porque entiende que el Dios que va delante ya estaba allí antes de que cayera la primera lágrima. La soledad, muchas veces, se interpreta como castigo, como si fuera señal de rechazo. Pero aquí está el detalle. Puede ser exactamente lo contrario. Es en el silencio y en el aparente vacío donde se aprende a escuchar el susurro divino. El ruido del mundo suele ahogar la voz de Dios, pero la soledad puede convertirse en aula de fe. Él decía que los momentos más reveladores de la vida no suceden en el escenario, sino en los bastidores, cuando las luces se apagan y solo quedas tú y Dios. Es allí donde nacen las convicciones más firmes, esas que nadie puede arrancar. La soledad, vista desde otra perspectiva, no es abandono, sino invitación a una intimidad más profunda. Curiosamente, muchas personas intentan anestesiar la soledad con distracciones. Pasan horas deslizando el celular, encienden la televisión, se sumergen en series. Pero en el fondo, la sensación persiste. El verdadero consuelo no proviene de llenar el tiempo, sino de llenar el corazón. Y eso solo ocurre cuando reconoces la presencia de quien nunca se aparta. Él solía recordar a Elías, el profeta que se creyó completamente solo. Solo yo quedé y buscan matarme, decía. Pero Dios le mostró que había 7,000 que aún no habían doblado sus rodillas. La lección es clara. La soledad a veces miente. Te hace creer que eres el único, cuando en realidad hay compañía invisible de ángeles y del mismo Señor. Una analogía sencilla. Es como caminar por un camino desierto y, de repente, darte cuenta de que había huellas junto a las tuyas. Pensabas que caminabas solo, pero alguien ya estaba allí todo el tiempo. Esa es la experiencia de quien descubre la promesa de Deuteronomio. No es ausencia, es presencia discreta, pero constante. La aplicación práctica es simple, pero poderosa. Cuando sientas que la soledad te golpea, no intentes solo callarla. Siéntate, respira y di en voz baja: Señor, sé que estás conmigo ahora.
Esa frase, aparentemente pequeña, cambia la atmósfera interna. El corazón empieza a creer lo que la mente todavía no ve. Y poco a poco, esta práctica crea una nueva percepción. La misma habitación que parecía vacía empieza a sentirse como un lugar de encuentro. La soledad deja de ser enemiga y se convierte en puente hacia la comunión. El corazón aprende que no necesita esperar la presencia de personas para sentirse completo, porque la presencia divina basta. Quizá por eso él siempre repetía: la soledad no es el final, es el preludio de algo mayor. Quien entiende este principio ya no teme los momentos de silencio. Al contrario, aprende a valorarlos porque sabe que pueden esconder revelaciones profundas. Y es justo en ese punto donde una historia poderosa entra en escena. Imagina la escena: Pablo preso, acusado injustamente, rodeado de voces que querían silenciarlo para siempre. La presión era sofocante, como si el suelo fuera a ceder en cualquier momento. Es en ese escenario de caos cuando muchos piensan que Dios se distancia. Pero el relato bíblico sorprende. El Señor no solo estaba atento, estaba a su lado. Él solía decir que la vida de Pablo es un espejo para cualquiera que se haya sentido acorralado por las circunstancias. Cuando todo parece estar en tu contra, el trabajo, la familia, la salud, es fácil creer que el cielo se cerró. Pero el detalle escondido es este: la presencia divina no se manifiesta en la ausencia de problemas, sino en la firmeza en medio de ellos. El texto de Hechos es claro: el Señor estuvo a su lado. No hay rodeos, no hay distancia. Dios no observaba desde arriba, ni envió solo un mensaje de ánimo. Él mismo se puso al lado de Pablo. Esa imagen lo cambia todo. El Creador no delega únicamente consuelo. Él mismo desciende para estar presente en el fuego de la prueba. Para quien lee deprisa, puede parecer solo un detalle, pero quien ha sentido un miedo real sabe el valor de esa frase. Tener a alguien a tu lado en una hora de peligro cambia la valentía. Es como cruzar una calle oscura acompañado de un amigo fuerte. La oscuridad sigue allí, pero el corazón descansa porque no camina solo. ¿Cuántas veces vivimos situaciones parecidas? Tal vez no en prisiones romanas, pero sí en cárceles modernas. Deudas que ahogan, diagnósticos que asustan, críticas que pesan. En esos momentos, el instinto humano es pensar: he sido abandonado. Sin embargo, la historia de Pablo desmiente esa narrativa. Dios no abandona, permanece firme. Él contaba la historia de un hombre que, tras perder su trabajo, sintió que su vida había terminado. Pero una noche de oración se dio cuenta de algo distinto. Una calma inexplicable lo envolvía. Los problemas no desaparecieron, pero el miedo perdió espacio. Esa experiencia refleja la misma verdad que Pablo vivió. La presión externa es inevitable, pero la presencia interna cambia la ecuación. Cuando entiendes que Dios está a tu lado, el peso no desaparece, pero se vuelve soportable. Es como cargar una mochila pesada y, de repente, alguien más fuerte toma una de las correas. La carga sigue, pero ya no destruye los hombros. El punto de oro es que la presencia de Dios no depende de nuestro mérito. Pablo estaba siendo fiel, sí, pero la promesa de compañía va mucho más allá. Es un pacto de amor. Nunca te dejaré ni te abandonaré. La presencia divina es constante, aun cuando nuestras emociones griten lo contrario. La aplicación práctica es sencilla, pero exige disciplina. Cuando te sientas presionado, en vez de repetir mentalmente el problema, intenta declarar en voz alta: el Señor está a mi lado. Ese hábito refuerza la fe y educa la mente a ver la realidad invisible. La presión sigue, pero la perspectiva cambia radicalmente. Hay quienes piensan que repetir frases de fe es ingenuidad, pero es justamente lo contrario. Es estrategia espiritual. Así como los atletas repiten mantras antes de competir, el alma también necesita recordatorios firmes para enfrentar sus batallas. Pablo sobrevivió porque creyó más en la presencia de Dios que en el ruido de la multitud. Lo interesante es que, en medio de la presión, Pablo podría haberse derrumbado, pero el registro bíblico muestra lo contrario. Su fe se fortaleció. Eso enseña que no es el ambiente lo que define nuestra fuerza, sino quién camina a nuestro lado. Y cuando Dios es tu compañero,
Hasta la celda más oscura puede convertirse en un lugar de esperanza. Quizá por eso esta historia sigue resonando hasta hoy, porque todos, en algún momento, sentimos que la presión del mundo nos aprieta. Y recordar que Dios no mira de lejos, sino que se coloca a tu lado, es combustible para continuar. Y es precisamente en este punto donde surge un nuevo misterio, ligado al valor oculto del dolor. Y si alguna vez pensaste que tu dolor era un castigo, espera, porque la historia de José te mostrará lo contrario. Poca gente gusta de hablar del dolor, pero todos lo han experimentado. Llega sin pedir permiso, rompe agendas, interrumpe planes y, a veces, hasta roba el sueño. Es natural verlo como enemigo, como algo que debe eliminarse lo antes posible. Pero ¿y si en realidad el dolor escondiera un propósito mayor? Él solía decir que el dolor es como un martillo. En manos equivocadas destruye, en manos correctas moldea. Piensa en un herrero golpeando el hierro hasta darle forma. Cada golpe duele, pero cada golpe también construye. Esa perspectiva lo cambia todo, porque enseña que el sufrimiento puede ser herramienta, no solo carga. La historia de José es quizá una de las más poderosas para ilustrarlo. Un joven traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y arrojado a una prisión. Si miramos cada episodio por separado, parece solo una cadena de tragedias, pero al juntar las piezas, vemos que cada caída era preparación para el trono. Y José lo entendió al final. Frente a quienes lo traicionaron, dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». ¡Qué madurez espiritual! No fue amnesia, recordaba el dolor, pero veía más allá. Descubrió que el dolor había sido escuela, que el sufrimiento había sido camino hacia el propósito. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida pensamos: ¿por qué estoy pasando por esto? Parece injusto, demasiado pesado. Pero la experiencia de José muestra que no siempre vemos el cuadro completo. Lo que hoy parece pérdida puede ser el cimiento de la victoria de mañana. Es el valor oculto del dolor, que solo se revela con el tiempo. Él contaba la historia de un empresario que quebró 3 veces antes de finalmente prosperar. Cada quiebra parecía un castigo, hasta que entendió. En cada error había una lección que lo hacía más preparado. Al final, agradeció las caídas porque habían forjado el carácter que sostendría su empresa. El dolor fue inversión disfrazada. La Biblia confirma esta idea en Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí no se romantiza el dolor, pero se reconoce que puede generar firmeza. Es decir, lo que parecía ruina puede transformarse en raíz. La práctica aquí es aprender a no huir del dolor, sino a dialogar con él. En vez de preguntar solamente ¿por qué a mí?, e intenta decir ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño ajuste de pregunta cambia la perspectiva. No es conformismo, es sabiduría. Transformar al dolor en maestro, no en carcelero. Él gustaba de usar la metáfora de la oruga. Para convertirse en mariposa, necesita enfrentar el capullo apretado. Si alguien abre el capullo antes de tiempo, la mariposa sale débil y no logra volar. Así también nos pasa a nosotros. La presión que hoy ahoga puede ser exactamente lo que fortalece nuestras alas. Claro que nadie pide sufrir, ni debería. Pero cuando el dolor llega, es posible elegir cómo enfrentarlo. Unos lo usan como excusa para rendirse, otros como combustible para crecer. La diferencia no está en la intensidad del dolor, sino en la manera de interpretarlo. Ese es el secreto del valor oculto que lleva dentro. Curiosamente, muchos solo reconocen ese valor después de superarlo. Es al mirar hacia atrás que uno se da cuenta. Si no fuera por aquella etapa difícil, no habría madurado. Ese es el testimonio que convierte cicatriz en medalla. Cada marca en el cuerpo o en el alma puede volverse recuerdo de que sobrevivimos y crecimos. Y quizá esta sea la parte más intrigante, descubrir que, detrás del dolor, puede estar escondido el diseño de un propósito mayor. No es el final del camino, es solo una curva más. Y si José tuvo que pasar por tanto para llegar a su lugar,
¿Qué otras lecciones estarán escondidas en los dolores que enfrentamos hoy? Llega un punto en que la teoría tiene que convertirse en práctica. De lo contrario, todo se queda en el terreno de la inspiración. Él solía decir: de nada sirve saber que Dios está a tu lado si no lo invitas a entrar en la batalla de hoy. La fe que no se aplica en la rutina se convierte solo en un recuerdo bonito y no en transformación real. Piensa en las áreas de la vida que más pesan: un matrimonio desgastado, una adicción escondida, una herida emocional que insiste en sangrar. Es en esas grietas donde el dolor más ataca, pero también son esos los lugares donde el milagro puede florecer. Allí es donde la fe puesta en práctica muestra su fuerza, porque Dios trabaja en lo que está roto. La metáfora usada era simple pero poderosa: lo que nadie puede enderezar. Jesús lo endereza con una palabra. Quien ya intentó cambiar, solo conoce la frustración de caer siempre en el mismo error. Pero cuando uno se entrega de verdad, algo sobrenatural ocurre. Es como ver una línea torcida enderezarse delante de los ojos. Un ejercicio práctico que él enseñaba era escribir en un papel el mayor dolor o preocupación. No importaba si era deuda, enfermedad, crisis familiar. Después, doblar ese papel y colocarlo en un lugar de oración. Era un acto simbólico, pero lleno de poder, porque representaba entregar la carga que antes estaba atrapada en el corazón. Esta práctica tiene un efecto psicológico y espiritual. Psicológico porque ayuda a materializar el problema y visualizar que ya fue entregado. Espiritual porque es un gesto de confianza. Señor, ya no está en mis manos, ahora está en las tuyas. Esa entrega es un alivio inmediato, casi como soltar una mochila pesada en el suelo. Otro ejemplo era la disciplina de empezar el día declarando algo de fe. No tiene que ser largo, puede ser simple. Hoy no camino solo. Esa frase, repetida al amanecer, moldea la mentalidad para enfrentar el día. Es como ponerse unos lentes nuevos. La visión no cambia el escenario, pero cambia la manera de verlo todo. Para quienes enfrentan problemas relacionales, la aplicación práctica puede ser cultivar pequeños gestos de reconciliación. En lugar de esperar el gran cambio del otro, dar el primer paso con humildad. Un abrazo inesperado, una palabra de perdón. Son actitudes simples que abren puertas para que Dios restaure lo que parecía imposible. Y cuando se trata de adicciones, la práctica comienza reconociendo la debilidad. Él recordaba que negar el problema solo lo fortalece. La entrega diaria, pidiendo a Dios fuerza para cada pequeña victoria, es más eficaz que esperar una transformación instantánea. Cada día limpio ya es un milagro en progreso. Para las heridas emocionales, el ejercicio era traer luz. Hablar con alguien de confianza, compartir el dolor en lugar de esconderlo. La soledad alimenta el trauma, pero la apertura debilita la vergüenza. Allí la fe también se vuelve práctica. Al permitir que la presencia de Dios llegue a través de personas que nos cuidan, Él solía recordar que incluso la ciencia confirma la importancia de la entrega. Estudios muestran que las prácticas de fe reducen la ansiedad y aumentan la resiliencia. Es decir, no se trata solo de creencias, sino también de bienestar integral. La fe puesta en acción es medicina para el alma y muchas veces también para el cuerpo. La aplicación práctica no exige heroísmo, sino constancia. No son grandes gestas esporádicas las que transforman la vida, sino pequeños pasos repetidos cada día. Orar en la mañana, entregar las preocupaciones, perdonar, pedir ayuda cuando sea necesario. Es lo simple, hecho con fe, lo que abre espacio a lo extraordinario. Y quizá aquí esté el punto más desafiante. Entender que aplicar la fe no es esperar que todo cambie de golpe, sino confiar en que cada semilla sembrada hoy dará fruto mañana. Es en ese ejercicio diario donde se aprende a vivir en práctica lo que ya se sabe en teoría. Y eso nos prepara para algo aún más profundo. En el fondo, lo que más roba la paz de una persona no son solo los problemas externos, sino la duda sobre quién es. Cuando falta identidad, cualquier palabra negativa se convierte en sentencia. Por eso la fe insiste en afirmar: el Señor es mi ayudador, no temeré. Esa declaración es más que un versículo, es fundamento de vida.
Él solía decir que la confianza no nace de circunstancias favorables, sino de convicciones firmes. Si dependiera de lo que sucede alrededor, la confianza oscilaría como un barco en mar agitado. Pero cuando la identidad está enraizada en Dios, el alma permanece firme incluso en medio de la tormenta. La repetición tiene poder. No es superstición, es entrenamiento de la mente. Cuando alguien declara cada día, Dios está a mi lado, Dios va delante de mí, Dios no me abandona, está creando nuevos caminos en el cerebro. Poco a poco, la fe deja de ser solo una creencia lejana y se convierte en realidad interna, casi automática. Él comparaba esto con el hábito de los atletas que repiten mantras antes de competir. No es que la frase los vuelva mágicos, sino que fortalece el espíritu para enfrentar la presión. De la misma manera, repetir verdades bíblicas no cambia a Dios, cambia nuestra postura frente a la vida. Y esa postura decide victorias o derrotas. Un ejemplo práctico: imagina a alguien a punto de enfrentar una entrevista de trabajo. El nerviosismo podría dominarlo, pero antes de entrar repite: el Señor es mi ayudador. Esa simple frase alinea el corazón, disminuye la ansiedad y recuerda que no está solo. Puede parecer un detalle, pero marca la diferencia. La identidad también protege contra las comparaciones. Quien no sabe quién es, vive mirando a los lados, midiéndose con los demás. Pero quien entiende que fue creado con un propósito único, ya no necesita disputar espacio. La confianza no nace de sentirse mejor que otros, sino de saber que uno es amado y sostenido por Dios. A él le gustaba usar la metáfora del soldado. Antes de ir a la guerra, el soldado se viste con la armadura. Sin ella sería presa fácil. La fe funciona igual. Es armadura para el alma. Declarar diariamente la identidad en Cristo es como ponerse casco, escudo y espada. Sin eso, la batalla de la mente se vuelve insoportable. Muchas personas viven como si siempre estuvieran desarmadas. Cualquier crítica las derrumba, cualquier fracaso las paraliza. Pero cuando la identidad está afirmada, incluso los golpes más fuertes no tienen el mismo efecto. La confianza actúa como escudo, absorbe el impacto e impide que la herida sea mortal. La práctica es sencilla. Empieza el día con declaraciones de fe. No hace falta un discurso largo, sino frases cortas, cargadas de verdad. Hoy camino con Dios. No estoy solo. Mi futuro está en sus manos. Estas frases, repetidas a diario, van construyendo una muralla invisible que protege el corazón. Él contaba la historia de una joven que sufría de inseguridad crónica. Cada día se miraba al espejo y solo veía defectos, hasta que comenzó a declarar en voz alta versículos de identidad. Al principio parecía raro, pero poco a poco su mente fue reprogramándose. Hoy enfrenta desafíos que antes la habrían paralizado. La confianza que nace de esta práctica no es arrogancia, es descanso. No es un yo puedo todo, sino un sé quién está conmigo. Eso da ligereza incluso en las tareas más difíciles, porque el peso no está solo en los hombros humanos. Es caminar sabiendo que el suelo puede temblar, pero el brazo que sostiene no falla. Y quizá lo más bello sea entender que esta identidad no se conquista, se recibe. No depende del esfuerzo humano, sino de la gracia. Es un regalo que no se pierde, ni siquiera en días de debilidad. Y cuando esto se hace claro, el corazón se abre para enfrentar no solo la vida, sino también el dolor, con una nueva perspectiva. Y ahora que has recordado quién eres y en quién descansa tu verdadera confianza, no tiene sentido quedarnos solo con palabras. La fe se fortalece cuando se practica, cuando pasamos de escuchar a hablar con Dios. Por eso, antes de terminar, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. No importa dónde estés, en tu casa, en el trabajo, o incluso en silencio en tu corazón. Este es el momento de entregar tu día al Señor. Señor Jesús, en esta mañana me detengo delante de ti. Reconozco que muchas veces he intentado llevar mis cargas solo, y hoy decido entregártelas. Toma mi ansiedad, toma mis miedos, toma todo lo que me roba la paz. Declaro en fe que no estoy solo. Repito en mi corazón, Dios está a mi lado, Dios va delante de mí, Dios no me abandona.
Aunque mis ojos no lo vean, confío en que tu presencia me rodea ahora mismo. Padre, fortalece mis pasos en este nuevo día. Dame sabiduría para decidir, paciencia para esperar y valentía para no rendirme. Hazme recordar que cada problema que enfrento es una oportunidad para ver tu mano obrar. Espíritu Santo, llena mi corazón de calma. Apaga las voces de culpa y vergüenza y reemplázalas con tu verdad. Hoy elijo creer que soy amado, aceptado y sostenido por ti. Señor, te presento mi familia, mi trabajo, mis relaciones y mis sueños. Todo lo pongo en tus manos, sabiendo que lo torcido tú lo puedes enderezar con una sola palabra. Guárdame en tu paz, cúbreme con tu gracia y hazme caminar en confianza. Gracias porque nunca me dejas. Gracias porque nunca me abandonas. En el nombre poderoso de Jesús, oro y creo. Amén. Ahora que has llegado hasta aquí, dime, ¿vas a comenzar otro día solo reaccionando a los problemas? ¿O vas a decidir vivir con la fuerza espiritual que ya está disponible para ti? Piénsalo. ¿Cuántas situaciones podrían cambiar si dieras el paso simple de clamar, confiar y entregar tu agenda al Señor antes de que salga el sol? Tal vez tu lucha sea silenciosa, escondida incluso de quienes están a tu lado. Pero recuerda, lo que hoy parece un peso insoportable puede ser el terreno donde Dios construya tu mayor victoria. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a transformar el dolor en propósito y la soledad en un encuentro con la presencia de Dios? Si la respuesta es sí, empieza ahora mismo aplicando lo que has aprendido aquí. Y para no caminar solo en este camino, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando cada nuevo contenido. Al fin y al cabo, cada día es una oportunidad para renovar tu fe y fortalecer el espíritu. Y yo quiero estar contigo en ese proceso.